Pues muchísimas gracias. Como siempre, Hispalit, llevamos ya una relación ya de más de 20 y pico años, los comentamos ahora con Elena, y de madre mía lo que ha pasado de tiempo. Bueno, supongo que me invitan porque al haber aquí muchos estudiantes de arquitectura, es como mi especialidad. Por supuesto, soy arquitecto, hago investigación, pero donde me lo paso mejor es dando clases con mis alumnos y explicándoles o intentando borrar de sus cabezas muchos prejuicios con los que llegan a la escuela de arquitectura en relación con el mundo del ladrillo. La mayoría de los alumnos, cuando me llegan a mis clases, piensan que los ladrillos es algo de la tradición, algo muy antiguo, de siglos anteriores incluso. Ya no se imaginan que en el siglo XXI se pueda construir con ladrillos de manera interesante. Bueno, pues tengo más que media hora o 3 cuartos que lo que voy a dedicar ahora, pero tengo 10, 15 horas para poderles quitarles este prejuicio, porque creo que, lo veréis, especialmente tanto con las obras de arquitectura como con la innovación que se hace incluso en este país, que el arquitecto puede con cualquier material hacer maravillas. Y por qué no con los ladrillos, que son algo muy nuestro, muy cultural, culturalmente muy arraigado. Así que la charla de hoy va un poco sobre eso. ¿Qué ejemplos hay que han trabajado muy bien con las fábricas de ladrillo hoy en día? Y en este caso las bodegas, hay más edificios, pero el tema del concurso son las bodegas. Y por otro lado, explicar cuáles son las otras maneras, sistemas de trabajar con ladrillos que no son las que habitualmente se enseñan en las escuelas de arquitectura. Y que ahí tenéis mucho que decir todos los estudiantes que cuando acabéis la carrera sois los que podéis impulsar todo esto. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera se hablaba de industrialización, de construcción industrializada, pero eran cosas muy puntuales, no había realmente una fuerza como la que hoy en día parece ser que ya empieza a notarse en la construcción. Es decir, la industrialización cada vez va a ser algo muy potente y los que actualmente están estudiando las carreras de arquitectura son los que van a hacer el impulso definitivo, estoy seguro. Fijaros, esto está coordinado con Hispalit, con Elena Santiago, porque no es fácil encontrar una definición de qué se puede hacer con la arquitectura de ladrillo cara vista. Entonces me parece que este esquema debería como darse en todas las escuelas de arquitectura, porque si no, nos quedamos con lo que ocurre, que es que se habla de albañilería y de albañilería con mortero. Es de lo único que se habla en las escuelas de arquitectura cuando se habla de fábrica de ladrillo. Y fijaros todo lo que queda por explicar para trabajar con ladrillo. Así que hoy voy a hacer una explicación muy rápida de todo ello, aprovechando obras de arquitectura, tanto en bodegas como en otras, en la que podéis ver realmente la capacidad de juego muy parecida a la que tiene el Lego. Es decir, que yo creo que la gran ventaja del sistema Lego es que te ofrece una capacidad de juego muy abierta. Bueno, pues pensemos en los ladrillos como si fuera este Lego, que el arquitecto puede hacer cualquier cosa, ¿no? Así que vamos a ver en albañilería, tanto con mortero como en seco, y luego la parte de lo que yo llamo construcción industrializada con ladrillos. De hecho, lo comentaba ahora Elena y Enrique, que en el número con arquitectura 84, el último que ha salido, hay un artículo en el que se explica sobre todo esto más en precisión que lo que puedo contar aquí, que por el tiempo no puedo explicarlo todo. Cuando hablamos de albañilería con mortero, esto es lo que se da en las escuelas de arquitectura, ¿no? Es decir, los dos sistemas que nos encontramos son aquellos que tienen que ver con el problema del encuentro con el forjado. Entonces, los cerramientos convencionales son aquellos que están semiapoyados, 2/3 o la mitad sobre el forjado, y ese frente de forjado, ese canto de forjado que hay que intentar aislarlo, que no entre agua, etc. Mientras que los cerramientos pasantes, la primera hoja de fábrica de ladrillo pasa por delante del canto de forjado, con lo cual al menos los puentes térmicos ya los tenemos evitados y simplemente hay que mirar si con una cámara o con otro sistema evitamos que el agua pueda entrar. Pero básicamente son los dos sistemas que nos encontramos generalmente en la construcción y lo que se enseña en las escuelas de arquitectura. De todas maneras, con esto se lleva haciendo muchísimas obras de mucha calidad y aprovecho también para decir que cuando me han invitado en los jurados de los proyectos final de carrera, la verdad es que han salido obras magníficas, tan magníficas a veces como las que publica con arquitectura de profesionales,
Es decir, que todavía hay mucho juego y los estudiantes de arquitectura, cuando se ponen en concursos para trabajar con fábrica de ladrillo, la verdad es que consiguen auténticas maravillas. Las 4 bodegas que voy a explicar aquí básicamente son o con sistema de confinado o con fachada pasante y autoportante. En este caso, la bodega Montepoderoso, que está en Valladolid, de hecho es un edificio que busca sobre todo que la zona donde están los vinos tengan una buena una temperatura constante. Esto se consigue con muros de gran inercia y, por tanto, se busca, lo primero de todo, es enterrar el edificio, y en base a eso es un edificio básicamente en hormigón. Lo único que los arquitectos han reservado la zona de catas para hacerla con esta especie como de gran prisma en ladrillo que tanto por fuera como por dentro están revestidos con fábrica de ladrillo. Fijaros que al final en planta se ven que son como 44 pilares, 4 pilastras revestidos tanto por fuera como por dentro, con unas hojas de fábrica de ladrillo, y bueno, pues la gracia está que es un prisma que sale flotando por encima del territorio. Las bodegas Clunia en Coruña del Conde, en Burgos, del equipo Faber 1900, juegan más a la transparencia o translucidez de las fábricas, a la celosía, que es un juego muy interesante que la fábrica de ladrillo nos concede. Se pueden hacer celosías calando las piezas o se pueden hacer celosías separándolas. Entonces, que el hueco entre piezas sea la que permite el paso de luz, de aire, temperatura, etc. Lástima que no he conseguido muchas más fotografías de los arquitectos, pero sí que me interesaba ver que esto sí que es una fachada, en este caso pasante, porque si os fijáis, el forjado superior no descansa sobre la fábrica de ladrillo. Y además no debería, porque al ser una celosía no tiene la potencia resistente que tendría una fábrica de medio pie como la que con este ladrillo se conseguiría. Entonces, la celosía pasa por delante con una cámara drenante y pasa por delante del forjado hasta la parte superior. Las bodegas Monràs en Girona juegan sobre todo a la bóveda. En este caso son bóvedas verticales. De la misma manera que las bóvedas nos permiten, las bóvedas de techo, nos permiten llevar las cargas a los muros portantes de una manera muy peculiar, los arquitectos conciben que se puede hacer el mismo gesto que se ha hecho en el techo, hacerlo en planta para contener el terreno. Otra vez, la estrategia de estas bodegas es enterrar para tener una temperatura constante en la zona donde está el vino. Entonces, para conseguir una buena inercia, entierras en el terreno, y para que ese terreno no tumbe los muros, estos muros, en vez de tener contrafuertes, se curvan como una bóveda, de manera que la imagen desde fuera es casi como un castillo moldeado con estos semicilindros, y que además cromáticamente me parece que está muy bien visto, ¿no? El color rojizo del terreno y el color rojizo de la cerámica, de los ladrillos, combinan muy bien. Este es el dibujo que tenían pensados, y a mí me interesa mucho esta imagen. La única cosa, Jorge Vidal, que lo conozco, es amigo mío, que me pareció como qué lástima que ya que había hecho las bóvedas verticales en ladrillo, que no hiciera la bóveda de techo también en ladrillo. Ya hubiera sido lo que tocaba, ¿no? No sé por qué, pero se decidieron hacerla en hormigón, pero yo creo que hubiera sido el colmo tener una bóveda de ladrillo en techo en réplica a lo que ocurre con las paredes laterales que hacen de muro de contención, ¿no? Pero creo que de las 4 bodegas que voy a explicar, esta creo que es la que para mí particularmente me resulta más interesante. Primero, tiene la dificultad de que está integrada dentro de un pueblo, en este caso Gratallops. Las otras 3 bodegas estaban en medio del paisaje, no tenían muchos requerimientos urbanísticos, básicamente eran volúmenes que se enfrentaban a un paisaje de viñedos. Pero en este caso, las bodegas están dentro del pueblo, con lo cual los camiones tienen que pasar por callejuelas para llegar hasta la zona de los depósitos del vino. ¿Cómo integrar una bodega en un pueblo que además tiene una fisonomía, una textura muy especial en sus fachadas? Ya en esta fotografía ya se percibe que los arquitectos no han querido decir, como pasa muchas veces, aquí estoy yo. El mérito de intentar pasar desapercibido, que vemos pocas veces y que solamente los grandes maestros lo consiguen, es decir, que yo estoy aquí, hago algo interesante y no hace falta gritar. Aquí estoy yo y voy a hacer unas bodegas de vidrio en medio de un pueblo que tiene una configuración con fábricas de ladrillo también o de piedra. Entonces me parece que ya como es una muy buena manera de empezar a integrarse en ese pueblo. Hasta el punto, esto es una cosa que si os fijáis,
Casi nadie hoy en día se le ocurre acabar una fachada con un remate de tejas. En la arquitectura contemporánea parece como que ponerla tejadito arriba del todo, es decir, que te estropea un volumen prismático potente. Pero fijaros que estos arquitectos no solamente no les importan, sino que lo hacen, y en la sección se nota muy bien, que lo han hecho adrede. Es decir, yo lo que quiero es integrarme y parecerme más al edificio que tiene delante, que acaba con su alero, con la teja árabe colocada allí, ¿no? Y fijaros que un volumen de estos podía perfectamente haber acabado con una albardilla mucho más modesta, más sencilla, marcando mucho más el prisma que está colocándose. Y no, el remate sigue siendo tan tradicional como el resto del pueblo. La propia textura del ladrillo, en fin, no tengo tiempo de hablarlo todo, pero me parece que consigue a nivel de integración urbanística lo que nadie más lo ha conseguido con las otras bodegas, cuando no tienen este problema, ¿no?, de estar dentro del pueblo. Acá Arquitectas tienen mucha obra, además la han publicado muchísimas obras con arquitectura, precisamente casi todo lo que publican con ladrillo, con arquitectura está atento y lo publican. Son unos arquitectos que me interesan porque son capaces de hacer soluciones muy interesantes, muy comprometidas con lo que les pide el cliente, pero siempre desde una técnica muy austera. No se complican mucho la vida buscando soluciones high-tech, que pueden parecer incluso muy caras. No, yo siempre hablo como unas soluciones muy franciscanas, ¿no? Es que, si os acordáis de San Francisco de Asís, ¿no? Todo el hermano, parece que digan el hermano ladrillo, es decir, que buscan como en el ladrillo algo como muy sencillo, algo que con esto se pueden hacer maravillas. Decía Mies que un ladrillo vale su peso en oro gracias al arquitecto, ¿no? Es el arquitecto el que convierte un material humilde en algo muy preciado, ¿no? Y ellos lo consiguen. Fijaros que este proyecto, el ladrillo lo colocan no solamente en las paredes, sino en el suelo y hasta en el techo. Que casi con el mismo ladrillo está consiguiendo todos los paramentos que tiene la arquitectura. El suelo, las paredes y el techo. Bueno, ellos explican la configuración muy especial, esta especie como de cortinas que están cayendo desde el techo con ladrillo y que al final vuelven otra vez a tener lo que las otras bodegas que he explicado antes exhibían, que es el tener la zona donde está guardado el vino en un lugar con una temperatura constante. Para eso necesitas que los muros tengan una buena inercia térmica y como en este caso no entierran tanto como en casos anteriores, lo que buscan es pues, hacer muros enormes. Pero en vez de hacer un muro como lo que haría un castillo de 1 metro, 1,5 metros de espesor, lo que hacen es laminarlo como si fuera un hojaldre, un 1000 hojas. Entonces, entre muro y el siguiente muro de medio pie hay una cámara de aire. Todo eso sumado da la misma inercia que tendría un muro macizo, porque además el aire que circula por ahí ayuda tanto en el formato día como en el formato noche. Es una caja que está muy bien pensada a nivel térmico, a nivel de inercia térmica. Y todo con ladrillo. O sea, no se han gastado ni un gramo en chapas de aluminio, en plásticos, en policarbonato. No, todo con el ladrillo de toda la vida se consigue una tipología que pocos hemos visto. Es cómo conseguir un muro enorme a base de colocar 1000 hojas de ladrillo. Incluso los planos, fijaros la delicadeza de hacer un plano en el que cómo se colocan los ladrillos, el que está cortado a mitad, medio formato, a 3/4, el que está entero, cómo se colocan en la obra, están todos casi como numerados. Casi es como decir, como el prefabricado más pequeño que hay, ¿no? Que es el ladrillo, está donde tiene que estar, y hay un plano que es el mapa de colocación para los obreros. Los obreros, por tanto, ya saben perfectamente cómo colocarlos. Y me parece que además esta fotografía, no sé, pero las obras con ladrillo siempre las asociamos a una construcción muy sucia y sin embargo, fijaros aquí qué maravilla de... Uno podría pensar que esto ya es directamente como el acabado final, no, que encima vendrá el tablero de la cubierta, ¿no? Me parece que además ellos saben que juegan al contraste entre el ladrillo y las chapas de acero. Recuerdo también cuando hablo de mampostería, que no tenga que ver con el tema de los ladrillos. Bernal de León tienen unas bodegas que tienen un acabado todo con piedra de mampostería que parece sacado del suelo, y al lado tiene unas chapas de acero inoxidable, y ese contraste en la arquitectura funciona muy bien, ¿no? Y aquí me parece que han buscado lo mismo, acá Arquitectas, la tradición, el recuerdo a un material antiguo con las chapas de los depósitos de vino, ¿no?
Y fijaros qué detalle de sección tan bien hecho. Y aquí podemos ver que esta solución es una fachada pasante. Aquí la hoja exterior no está aguantando el forjado, sino que es la hoja interior, y la hoja interior evita el vuelco de la exterior a base de unas llaves. Es el famoso cavity wall inglés trasladado a la cultura española, a la tradición de construcción española. Bueno, pues la buena noticia es de que, aparte de los sistemas de fachada pasante con llaves o por consolas, hay un tercer sistema, yo lo explico en clase, que me parece muy interesante porque está inventado aquí. Es un sistema con patente española, que es el sistema estructura, y que lo que hace es utilizar el peso de esa hoja exterior pasante para que pueda aguantarse ella sola ante los empujes de viento gracias a un anclaje de doble movimiento que hay en la estructura de cantos de forjados y pilares. Si este alzado que vemos aquí se hiciera con llaves, veríamos muchos puntos para poder aguantar esa hoja externa respecto a la hoja interior. Pero el sistema estructura, o GAS, que es Geodeterol Advanced System, lo que hace es deja de colocar puntos de conexión entre la hoja interna y la hoja externa y los recoloca en el perímetro estructural. Para que la hoja de ladrillo aguante esfuerzos de viento, lo único que tiene que hacer es armarla en los tendeles para que aguante como una viga desde un pilar al otro y desde un forjado hasta el siguiente. Con lo cual me parece una idea muy inteligente de evolucionar el sistema de llaves para aguantar la hoja exterior, la hoja pasante. Por eso se llama un sistema autoportante. La hoja se aguanta ya sola y simplemente por unos puntos acotados a la estructura posterior se aguanta. Esto permite que la hoja interior, si la queremos hacer con un tabique, se pueda hacer, cosa que en el cavity wall no. El cavity wall inglés necesita que el soporte interior sea una hoja fuerte para poder sacar las llaves que aguanten y soporten la hoja externa. En este caso no haría falta. Se puede colocar, por supuesto, pero si uno quiere colocar un elemento mucho más fino, es la estructura la que está aguantando la hoja exterior a través de estos anclajes de doble movimiento. Por supuesto, la gran ventaja de los sistemas pasantes, y en este caso de autoportante, es que el aislante térmico pasa por delante del canto del forjado, evitando cualquier puente térmico. Si además, entre el aislante y la hoja de ladrillo externa colocamos una cámara drenante, podemos tener, por supuesto, la garantía de que el agua no llegará nunca al interior, porque para eso hay una cámara drenante, y esta cámara, según el clima, pues puede estar ventilada o no ventilada. En un clima cálido y húmedo interesará ventilar la cámara, y en un clima frío y seco pues interesará no ventilar la cámara. Este dibujo de aquí es un examen a mis alumnos les pongo estos exámenes. Dibuja sistema gas y tienen que hacerlo en axonometría además y que se vean todas las capas. Pues este es un examen de un alumno mío y lo puse aquí porque estaba muy bien dibujado. Le dibujó muy bien el anclaje en doble movimiento, cómo aguantaba la hoja externa que está armada en los tendeles con una armadura especial. Y la verdad es que es un sistema que, aparte de que me parece una patente española y que lanza Hispalit, me parece interesantísima de usar, es que es una fachada ventilada que le gana en muchos aspectos a lo que concebimos como fachada ventilada hoy en día, que es a esos elementos muy finitos, semiligeros o ligeros o semiligeros, que se colocan delante de perfiles de aluminio, que está muy bien, son fachadas que, por supuesto, tienen mucho interés. Pero claro, cuando uno piensa, y más en los tiempos que corren, la cantidad de aluminio que hay detrás para colgar una cosa tan finita, pues empecemos a pensar a cuánto va el aluminio hoy en día. Y quizás ir a un sistema en que puede que nos recuerde más a la tradición, pero aquí el acero que hay es muy poco, simplemente el que se arma los tendeles y esos anclajes de doble movimiento, no hay mucho acero. Muchísimo menos que el aluminio que necesitaríamos para una fachada ventilada convencional. Luego, aparte, aquí tenemos un muro que es básicamente estanco al agua, mientras que en las fachadas ventiladas, todos sabéis que tienen entre baldosa y baldosa, la junta está abierta y por tanto por ahí pasa el agua, la humedad y lo que haga falta, ¿no? Así que creo que tiene la ventaja de tener todas las ventajas de una fachada ventilada, pero a un precio mucho menor que el que conseguimos con los perfiles de aluminio y todo lo que viene detrás, ¿no? Pero hablábamos de albañilería con mortero. Bueno, pues ahora voy a empezar a hablar de aquellas cosas que no se explican en las escuelas de arquitectura, y es que también hay sistemas en los que no hace falta que haya mortero y se puede jugar un poco casi como el bricolaje, ¿no? y en seco, y como decíamos antes, como piezas de Lego, que uno coge el ladrillo y lo puede colocar de varias maneras.
Pues bueno, no hace mucho, Cerámica Malpesa sacó dos elementos, dos sistemas, en el cual los ladrillos no es un sistema industrializado todavía. Acordaos que los sistemas industrializados se colocan casi con grúa. Esto es un sistema que requiere un albañil, pero no requiere de mortero. Y en este caso, para poder fijar las piezas cerámicas y que no se muevan, tanto el sistema Iris como el sistema Cable Brick lo que hacen es colocar unos montantes verticales a modo de pentagrama, algo que fija los ladrillos para que no se puedan mover. En el caso de Iris son unos tubos metálicos que van de arriba a abajo, y en el caso de Cable Brick es casi como los hilos del piano, ¿no? Que algo que va de arriba a abajo y que las piezas cerámicas se anclan a esta estructura de hilos verticales que van de arriba a abajo. Y esta es la parte que quizás en construcción en seco alguna cosa se podría decir, pero esto es lo que nunca vemos en una escuela de arquitectura. Esta es la parte de la conferencia que iba a dar ahora. Y yo al menos intento que en mis clases, al menos dedicarle hasta 10 horas, le puedo dedicar a esto que voy a explicar aquí ahora. Y tiene que ver con empezar a pensar que los ladrillos no tienen por qué estar colocados simplemente por albañiles, y que el ladrillo puede estar colocado, las piezas pequeñas, en unidades mucho mayores, que aunque sean más pesadas, se colocan fácilmente hoy en día con grúas. Y de la misma manera que se colocan tremendos paños de vidrio, pues ¿por qué no, si colocas una ventana enorme, por qué no vas a colocar un paño de ladrillos con grúa? Justamente ayer se lo estaba diciendo a un compañero mío que no sabía si hacer la fábrica con albañilería o industrializada con panel, y al lado tenía un vidrio que iba de techo al suelo. O sea, era un vidrio de 3 metros de altura por 1 metro de ancho. Y le preguntaba, ¿este vidrio cómo lo vas a colocar en la obra? Y dice, bueno, con grúa. Pues aprovecha la grúa y colocas un panel que tiene ladrillos incorporados. Claro, no lo había pensado. Es verdad, ¿por qué no eres coherente en toda la obra? ¿Por qué tienes que hacer una cosa con albañiles y la otra con grúa? Bueno, pues los 3 sistemas, hay alguno más, que no lo explico yo, quizás en el artículo en Con Arquitectura sí que sale, pero los 3 que voy a explicar aquí, que considero como sistemas industrializados en los que los ladrillos llegan en paneles en formatos mayores, son los SATES, el sistema de aislamiento térmico por el exterior, con aislamiento incorporado, los paneles y los tejidos. Y pongo además aquí cuáles son los fabricantes que en España están haciendo esto. Así que seguramente ahora muchas de las cosas que veréis son cosas que se hacen en el extranjero. Veremos en Inglaterra, en Holanda, etcétera, en Estados Unidos. Pero que sepáis que ya en España estas casas, Thermoclinker, La Paloma, MAPS y Murobrick de Malpesa, Insupanel, Flexbrick, están en España y ya hacen todo lo que os voy a enseñar a partir de ahora. Empiezo con el SATE de Thermoclinker de la empresa La Paloma, que creo que acierta en aquello que muchas veces buscamos, ¿no? De cómo podemos hacer de una manera muy rápida una apariencia de fábrica de ladrillo, pero que tenga ya el aislante incorporado. Bueno, pues la idea es hacer en un taller lo que en una obra a veces es complicado o difícil, o has de encontrar una buena mano de obra para que se quede bien ejecutado, ¿no? Esta es una de las grandes ventajas de la construcción industrializada. Al hacerlo en un taller, todo es más fácil. Incluso, iba a decir, y de hecho se ha confirmado, me lo han confirmado a algunos fabricantes, incluso la conciliación familiar. Es decir, que hoy en día en construcción van a trabajar más mujeres de las que han trabajado hasta ahora nunca. Las mujeres en el mundo de la construcción trabajaban básicamente en cuestiones administrativas, pero en el Tajo no veíamos mujeres. Bueno, pues trabajar en un taller permite que el mundo laboral se abra a que las mujeres puedan trabajar en un taller, fabricar fácilmente. Las condiciones laborales son mucho mejores, la conciliación familiar, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay ventajas sociales, aparte de las económicas y muchas que seguramente os hablarán, pero es un tema que puede ser una gran revolución en el mundo de la construcción y de la arquitectura en general. Entonces, claro, que te vendan ya unos paneles con el aislante, con el acabado ya superpuesto, acelera la velocidad y además garantizas que los ladrillos están perfectamente colocados, a la distancia que toca. Así que tenemos las plaquetas clinker adhesivadas a un aislante y se dejan esos vacíos primero para poder colocar las fijaciones, las rosetas de fijación
al soporte, y luego porque para hacer la junta con el siguiente panel, que no se note, se coloca una plaqueta, simplemente se adhesiva una plaqueta en los huecos que quedan. Y es un sistema que permite tanto reformar edificios existentes, especialmente aquellos que tenían SATES continuos, SATES con acabados de mortero, que, bueno, por supuesto, todas las casas de mortero venderán que ellos lo hacen con la mejor Mallatex, con la mejor cosa armada para poder aguantar, pero al final del tiempo, una capita de 1 centímetro de mortero encima de un aislante térmico, que es algo blandito, pues al final, al cabo de un tiempo, tienes fisuras, resquebraja, etc. Mientras que si colocas un acabado cerámico, si hubiera una fisura, esta queda escondida en los tendeles o en las llagas, con lo cual el ojo no ve ninguna fisura, aunque esté allí. La textura del ladrillo acaba por disimularlas. Así que esto, sobre todo en el País Vasco, creo que donde más se dieron cuenta y empezaron allí a darse cuenta que los SATES tenían que hacerlos con acabado de cerámico, por estos temas que estoy comentando ahora. Así que tanto en el mundo de la reforma como, en este caso, acabo de felicitar ahora a los de La Paloma porque tienen un edificio en Panamá, es un hospital además, que lo han reformado y han hecho incluso una nueva piel con las plaquetas colocadas así en vertical, adaptándose a una curvatura, que la verdad es que es una maravilla porque ya tienen el aislante y el acabado incorporado, que son unas plaquetas esmaltadas en blanco, ¿no? Es una obra de Tash Arquitectos que cuando lo explicaron en un webinar de Spalit me pareció muy interesante lo que habían hecho y que, bueno, esperemos que aquí en España también tengamos ejemplos tan interesantes como este, ¿no? Pero bueno, en la web de La Paloma creo que también publicarán el tema. Y esto seguramente sí que no lo habéis visto. Cuando hablamos de paneles prefabricados, siempre lo que nos viene a la cabeza es el hormigón. Bueno, pues que sepáis que paneles con acabados cerámicos desde hace muchísimo tiempo que existen. Lo que pasa que ocurrían en países donde, en este caso la Unión Soviética, que necesitaban construir de una manera muy veloz y muy masiva, y que, por tanto, el rendimiento era muy importante en el tema del prefabricado y los ladrillos a nivel económico ayudaban mucho. Pero hoy en día se sigue haciendo y de manera muy interesante. Y ahora viene donde entran los arquitectos. Casi todos veremos esto como es la parte en la que se prefabrica un panel. Hay que tener una especie como de molde interno sobre el cual se colocan los ladrillos con la cara no vista hacia arriba y la cara vista hacia abajo, y ahora encima de esta colocación, donde los ladrillos están perfectamente colocados, de manera que cuando tengamos el ladrillo ya levantado, las juntas, todo estará en su sitio. Bueno, pues aquí verteremos el hormigón, las armaduras, los elementos de anclaje, levantaremos el panel y esto con una grúa lo colocaremos entre forjado y forjado en una fachada. Bien, hasta ahora lo que hemos visto, las pocas cosas que hemos visto en este país, tienen que ver con un acabado que recuerda a la fábrica de ladrillo tradicional. Y yo digo, pues, como arquitectos, ¿por qué no aprovechamos y jugamos ahí? Justamente en este momento. En el momento en el que nadie piensa que el arquitecto puede estar trabajando mano a mano con la industria para conseguir algo muy especial. Y pensamos que esto, como viene hecho, ¿no? A mí lo que está en el catálogo, no, ¿por qué no llevamos a los que están haciendo estos paneles y les decimos, ¿y si en vez de poner los ladrillos como se colocan en la obra de fábrica de ladrillo normal y convencional, que ya lo sabe hacer un albañil, ¿por qué no lo colocamos de otra manera que además evidencie que estamos jugando con un panel prefabricado, pero que viene de un taller hecho con la geometría de ladrillos que yo quiero? Juego un poco otra vez a lo que decíamos del Lego, ¿no? El ladrillo es una pieza de Lego. ¿Y por qué no los colocamos de esta manera? Y ahora sí, colocamos el hormigón por detrás, levantamos el panel y tenemos cosas como esta. Bueno, pues parece, ¿cómo no se nos ha ocurrido antes? Bueno, pues se le ocurrió a una arquitecta holandesa, en este caso Marlies Romer, que os recomiendo que veáis su obra, pues una arquitecta en Holanda que ha hecho maravillas, hasta el punto que luego veréis muchos ejemplos que han venido después que hacen referencia a la obra de esta arquitecta. Claro, esto evidencia que es imposible de hacer con albañilería. Esto solo se puede hacer con paneles industrializados. No hay albañil que sepa hacer esto en la obra. Esto hay que hacerlo en un taller, en una mesa de montaje. El arquitecta en este caso, ha estado allí, ha definido la geometría que quería, ha comprobado que está todo en su sitio, ahora echa el hormigón y tenemos el panel.
Fijaros además las estructuras, es que parece como una obra que esté hecha igual a siglos atrás y es los años 70, los años 80, 90. Es muy reciente estas obras. Y la textura que se consigue casi no se plantea ni cambiar el color. Sabe ella que simplemente cómo colocar los ladrillos de esa manera tan determinada genera un efecto textura importantísimo. En vez de un panel de hormigón, no diré triste, pero un panel de hormigón muy convencional, el ladrillo está más protagonista que nunca y de una manera inesperada, sorprendente, que permite el juego. Y ahí es donde el arquitecto tiene que decidir las cosas y tiene que ponerse en contacto con el industrial y decirle, ¿podríamos hacer esto? Bueno, pues una cosa que también me encanta de este tipo de... es cómo se ven las cosas a una distancia. Esto a mis alumnos siempre se lo digo, que las fachadas más interesantes son aquellas que a una distancia ves una cosa y a otra distancia más cercana ves cosas que de lejos no te habías dado cuenta, ¿no? Cómo se consigue la textura simplemente levantando más unos ladrillos respecto a otros que generan unas microsombras. Bueno, es una maravilla. Y por supuesto, sin salir del país, Mecanoo, más jóvenes y sin embargo pues aprenden de Marlis Romer cómo hacer un panel de hormigón acabado con ladrillo hasta el punto, en este caso ya juegan no solamente con las texturas sino con los colores, hasta el punto que uno desapercibe la imagen de algo pesado y uno cree que está realmente con una fachada de tapices, el elemento textil. Casi los ladrillos, que tienes que, otra vez de lejos ves un tapiz, esto podría perfectamente pasar por un tapiz. Y solamente cuando nos acercamos vemos, no, son ladrillos. Otra vez esta diferencia de mirada, cómo puede ser tan interesante, ¿no? En este caso, yo creo que estas viviendas en Ámsterdam de Mecanoo han aprendido muchísimo del antecedente que tenían de Marlis Romer, ¿no? Pero vamos más allá. ¿Y si además no tenemos solamente un elemento plano, sino que tenemos un elemento volumétrico? Pues bueno, otra vez en un taller de montaje podemos hacer piezas en las que los ladrillos están colocados como una corteza, como una costra en la zona del encofrado. Cuando lo tenemos, ponemos varillas, armado y lanzamos el hormigón. Tenemos un patio de montaje y luego con una grúa, todo esto que tardaríamos no sé cuánto tiempo en colocar ladrillos uno a otros y nos permiten obras de una perfecta ejecución. Los ladrillos están todos colocados al milímetro en su sitio. Y uno puede pensar que esto está hecho de manera tradicional, pero qué difícil sería hacer esto con un albañil, sería muy complicado. Y que quede tan perfecto, muchísimo. Pues con una construcción industrializada se puede conseguir. Esto está en Londres, esto también está en Reino Unido. Las posibilidades, fijaros, cómo cambia tener una fachada que parece que tendríamos que hacerla con hormigón, no, se hace con ladrillos. Eso sí, lo que se requiere es que el arquitecto casi empiece la dirección de obra antes de entrar en el terreno. La dirección de obra, para conseguir estos aspectos aquí en detalle, ¿no? Cómo se ve, la dirección de obra empieza aquí. Hay que componer las notas de la sinfonía. Así que el arquitecto casi deviene un músico en el que tiene que conocer perfectamente qué es lo que luego la orquesta va a tocar sin mácula, ¿no? Totalmente, con todo controladísimo. Las geometrías aquí son perfectas. Y en este caso hablamos pues, de paneles volumétricos que generan unos juegos en fachadas muy interesantes y muy espectaculares. Bueno, pues en este país, si queréis conocer a fabricantes que hagan este tipo de paneles, pues tenéis a Muro Brick, que es con el muro de hormigón, casi como lo que acabamos de ver ahora, a nivel estructural, volumétrico, se podría hacer con el sistema Muro Brick. Y si queremos un panel mucho más ligero, pues el sistema MAPS, que lo que hace es colocar, en vez de un hormigón, colocar un aislante térmico que pueda sujetar el acabado de fachada con el mortero ya incorporado. Si vais al stand de Malpesa veréis ejemplos de esto, lo veréis en el stand de Malpesa que tenéis aquí, o en su panel también. O sea, es otro fabricante que puede hacer este tipo de elementos y ya veis, enseguida con una grúa se coloca y podéis colocar los aparejos que queráis. Yo creo que como arquitectos tenéis que decirles a los industriales, oye, vale, el aparejo de toda la vida está muy bien, pero yo quiero lo que hace Mecanoo, lo que hace Marlis Romer, quiero jugar y empezar a disfrutar con el industrial y con la arquitectura que se puede componer. Y bueno, esto me lo conozco un poco mejor todavía. FlexBrick, hemos hablado de cómo colocar piezas pequeñas en formatos más grandes. Bueno, pues además de hacerlo con formatos rígidos, como puede ser el SATE o los paneles de hormigón, pues también lo podemos hacer de un sistema flexible. Es decir, que aquí lo que tenemos es una malla que confina los ladrillos porque tienen una pequeña ranura lateral y estos ladrillos quedan por tanto confinados y no pueden caer de esta malla. Una malla que es
muy tejido, o sea, tiene urdimbre y tiene trama. No hay ni una soldadura, es un sistema que, como los tejidos, van trefilando y van con una especie de onda saltando, con lo cual los nudos son todos en seco, no hay ninguna soldadura y es un sistema que ya existe para otro tipo de sistemas constructivos, para hacer cribas en graveras y cosas estas, pero que yo creo que este salto a la construcción de fachadas pues ha sido realmente lo que le ha dado el gran éxito, ¿no? Y bueno, para explicar esto siempre me estoy como casi una hora entera, no puedo, así que voy a ir rápido. Pero claro, al final lo que tenemos es un sistema que es flexible desde el inicio. Y eso aporta una gran ventaja, que es que tanto en taller como en camión, cuando lo transportas, el sistema viene plegado, con lo cual ahorra mucho espacio. Cuando tenemos sistemas prefabricados, el principal problema de un prefabricador siempre es el volumen que tiene que mantener en su almacén y lo que cuesta el transporte de algo voluminoso en un camión. En este caso, al ser flexible, esa es la patente, es esa. Es conseguir un sistema que viene plegado encima de los palets de toda la vida, donde van los ladrillos siempre. Un palet de 1 metro por 2 se pliega y cuando se llega a la obra se extiende, se levanta y se cuelga como una cortina, puesto que es un tejido cerámico y tiene todas las virtudes de un tejido. Por tanto, se puede colgar como una cortina, pero también se puede depositar como una alfombra. Y como sistemas depositados, pues pueden ser depositados encima de una cubierta, hace de lastre para que no vuele ni el aislante ni tal, es un lastre perfecto para una cubierta. Puede ser un pavimento, incluso puede ser un pavimento drenante cuando se coloca sobre un firme drenante, que hoy en día más los pavimentos drenantes, los SUDs, son algo que cada vez se están poniendo más en boga hoy en día. Y siempre pongo este ejemplo que nos dio muchas alegrías de Michel y Miquel, que es el Jardín Niel en Toulouse, y que evidencia otra vez lo que os comentaba antes, que un sistema industrializado tiene que denotar que un albañil no lo podría hacer. Los sistemas que hemos visto de Marlies Romer, nadie se imagina a un albañil en obra colocando los ladrillos de aquella manera. Pues aquí ocurre lo mismo. Nadie se imagina a un albañil colocando adoquines de manera que funda la parte vegetal con la parte mineral. Y al final el ejemplo, la imagen nos evoca a un río cerámico. Los ríos que tienen esta cosa que van entrando y saliendo de las orillas, no con una línea clara, con un borde delimitado, sino que van entremezclándose de esta manera tan orgánica, tan natural, el mundo cerámico, el mundo mineral y el mundo natural, ¿no? Esto, los ladrillos colocados de esta manera, sería impensable hacerlo con un albañil, ¿no? Por eso, creo que los sistemas industrializados dan mucho juego a los arquitectos. Yo creo que los que estáis ahora en ese punto de empezar a investigar, a diseñar cosas nuevas, os puede ir muy bien. La industrialización con ladrillos. De todas maneras, quizás todo y que ahora empiezan a haber muchos encargos con pavimentos, porque este jardín ha dado la vuelta al mundo, ganó el premio FAT de Arquitectura Internacional y ahora hay varios más arquitectos que quieren hacer este tipo de pavimentos. Pero donde ha tenido más éxito es especialmente en el efecto cortina, este efecto también como de gran tapiz cerámico, que puedes tener muchísimos colores, muchísimas texturas. Y en este caso, todas las obras que voy a poner aquí, además, son obras que han tenido premios internacionales. Todos son arquitectos que, gracias a Frédéric, pero gracias a su imaginación para trabajar con sistemas industrializados, han conseguido premios, porque nadie espera algo sorprendente con ladrillos. Y esto en un concurso hay que saberlo. Si yo hago cosas con vidrio, con aluminio, habrán 40.000 como lo que hago yo, pero con ladrillos nadie se espera una cosa espectacular para revestir un parking al lado de la estación del parking de Montpellier, ¿no? Y además, claro, nos dijeron los arquitectos, es que es fantástico, nos han felicitado porque es una solución muy económica y permite la ventilación de lado a lado en un parking que está todo con tubos de escape, por supuesto, ¿no? Así que tenemos más parkings porque la tipología de fachada totalmente calada que no requiere aislamiento térmico, simplemente es bajar una cortina que cierre los forjados más o menos y que permita la ventilación cruzada de fachada a fachada. Otra vivienda que ha tenido también muchos premios, la Terre House en Barcelona de Patricio Martínez y Torroella.
Maximiliano Turruella. Son arquitectos que han vuelto a utilizar el Flex Brick, lo veréis después, y lo descubrieron en esta vivienda, una vivienda en la zona alta de Barcelona, una vivienda cara, pero sin embargo quisieron utilizar ladrillos, en este caso que eran como celosía, giraban como pérgola, seguían como cubierta y seguían bajando por detrás, recubriendo una fachada de madera. Es decir, que el tejido está cubriendo como un velo varias aplicaciones diferentes y con 4 tipos de esmaltes verdes que tenían que ver con la vegetación que tenían ahí al lado. Es una obra magnífica. Como está en Barcelona, yo llevo a mis alumnos la llevo siempre a verla, porque por suerte la cliente nos deja visitarla por fuera, ¿no? Lo que decíamos, cuando el arquitecto juega con la industria. Ya que hago un sistema industrializado, me voy a la industria y le digo, oye, y en vez de coger la plaqueta típica que tenéis en Flex Brick, ¿por qué no hacemos una plaqueta que tenga un pequeño alero que sobresalga del plano de fachada y que además la parte interna esté esmaltada? Esto no lo ha hecho nadie. ¿Por qué no lo hacemos? Y Flex Brick dijo, como es un sistema industrializado, pues sí, te hago el traje a medida, por supuesto si el cliente puede pagarlo, pero te lo hago, te lo puedo hacer, ¿por qué no? Es un invento del arquitecto que mejoró el sistema Flex Brick. Y por eso tenemos el Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau en esta calle, que cuando vas en una dirección ves el color terracota de la plaqueta, pero cuando vas en el sentido contrario ves un festival cromático de las partes esmaltadas de cada una de las plaquetas, con un mapeado que hizo Felipe Picailera en este caso, magnífico, ¿no? Pues también premio de cerámica, muchísimos premios, por darle este punto innovador otra vez con cerámica, otra vez con ladrillos. PMMT se quedaron tan contentos con la Terra House que en el último hospital que hicieron para la COVID, el Hospital Pere Virgili, pues la colocaron y otra vez innovaron con el tema de hacer un pequeño alero a la plaqueta para que cuando está encima de las zonas donde están las ventanas tenga mayor sombra y tenga una buena protección solar, ¿no? Pues también, premio de arquitectura del Consejo Superior de Arquitectos de España. Todas las obras que acabo de poner aquí son obras premiadas. Y, por último, el sistema adherido, que nos lo propuso, no era una cosa que Flex Brick quisiera hacer, pero otra vez fue un arquitecto el que dijo, ¿por qué no hacemos que el sistema, ya que lo tenéis con una malla metálica y que le da un refuerzo importante, ¿por qué no lo utilizamos para adherirlo a la fachada como si fuera un SATE? Y Flex Brick no tenía previsto para nada hacer eso, pero fue un arquitecto, en este caso el Atelier Galante, Javier Galante, el que le interesaba muchísimo esta imagen de la plaqueta adherida, porque le habían encargado nada más y nada menos que la reforma del edificio Girasol aquí en Madrid. Uno de los mejores edificios, lo comentaba, uno de los 10 mejores edificios que hay en Madrid es el Girasol, ¿no? De Coderc. Y era una lástima porque llevaba años en que las plaquetas cerámicas se le caían. Y cada vez que se gastaba la comunidad de propietarios mucho dinero en reparar la fachada, al cabo de 5 años otra vez se volvían a caer las plaquetas. Así que Javier pensó que el sistema Flex Brick le podía ir muy bien porque, claro, al ser un sistema que tiene una malla metálica entre las piezas, uno puede no solamente colocar el sistema con el preceptivo adhesivo que toque, sino que uno puede atornillar la malla al soporte, con lo cual seguro que no se cae ninguna plaqueta. La plaqueta está confinada a la malla y la malla atornillada al soporte. Luego el mortero además funcionará también, pero hay una doble condición de seguridad, lo que llamamos una seguridad redundante. En este caso le debemos todo al arquitecto. Generalmente Flex Brick trabaja mucho de mano a mano con arquitectos y por supuesto en la oficina técnica todos son arquitectos. Y esa es la gran ventaja, que el arquitecto puede pedir cosas que no están en el mercado y que, como estamos hablando de construcción industrializada, se pueden conseguir. Así que simplemente nos dijimos, bueno, ¿cuál es la plaqueta que utilizaba Coderc en el edificio Girasol? ¿Cuál era la geometría que se pueden colocar? Y vamos a ver si se puede. Efectivamente, el propio arquitecto convenció a los clientes, siendo la solución más cara, hay que ponerse las manos en la cabeza, de todas las que se proponían. Hubieron mucha gente que propusieron muchos sistemas para hacer la reforma de este edificio. Y fue el arquitecto el que convenció a la comunidad de que era la solución más cara, pero la más segura, y que a partir de entonces se olvidaban de tener que hacer más reformas. Porque fíjense que esto es lo que se encontraba en la fotografía de la izquierda. Y en la de la derecha, acabado, parece que esté hecho ayer. Un edificio, tenéis que visitar, es una maravilla de la arquitectura de los años 60. Un edificio que se construyó en el año 66 y en el 2019 se reforma la fachada y parece que se haya construido en el 2019. Es decir, es un lifting
de 40 o 50 años de un edificio que de repente vuelve a tener la edad que tenía cuando se originó, ¿no? Bueno, pues estos son los sistemas: el depositado, el colgado y el adherido, que hemos visto con Flexbrick, y ahora simplemente con esto a cabo. La gran ventaja que realmente el sistema ha obtenido a nivel internacional, yo creo que es porque se han dado cuenta los arquitectos de la capacidad de juego. Al final tienes un pentagrama y el arquitecto coloca la pieza de Lego donde le apetece, con la textura que quiere y el tipo de color y todo. Lo puede elegir. Y por eso pues, hay edificios en Londres, hemos acabado hace poco este edificio en Londres, en Dinamarca, otro parking por cierto, en Chicago, la ciudad de los arquitectos, en Manhattan también está, y por supuesto en Oriente Medio. Todo el mundo de la celosía en países árabes, Oriente Medio, es realmente lo que toca, ¿no? Pero culturalmente además se sorprende de que un elemento culturalmente muy arraigado se pueda colocar de manera tan novedosa y tan contemporánea, ¿no? En este caso un techo en unas boutiques en Teherán o en Dubái. La Expo de Dubái de este año se hizo con Flexbrick y además al iluminarlo por detrás descubrieron un efecto casi como de llamas, que es muy interesante. Pues bueno, Teherán, Dubái, incluso en Australia. Entonces, no sé por qué, pero en Australia está teniendo mucho éxito. No sabemos todavía si es porque el vendedor que está allí se le ocurra mucho, pero la verdad es que tiene un exitazo enorme en Australia, y toda esta gran galería en la entrada del hospital de Maitland, pues los arquitectos quisieron darle un juego cromático que tenía que ver mucho con la cultura aborigen de aquella zona de Australia en la cual está situado el hospital. Y bueno, como acabo con esta imagen. Les recordamos que IFEMA pone a su Casualidad, ¿eh? las cafeterías autoservicios. Acabo con esta imagen como recordatorio de lo que ha sido mi explicación. Que los ladrillos van más allá de la albañilería. Siempre habrá albañilerías, siempre habrá albañiles, por supuesto, pero que con los sistemas industrializados, la arquitectura, y es más, la arquitectura joven, yo creo que ahí tiene mucho que decir, porque quizás los arquitectos que estamos ya instalados en el mercado no los vemos como algo quizás cómodo, porque estamos muy habituados a la albañilería, pero los que estáis por jugar con ello tenéis que abrir muchísimos caminos, y creo que sois los que realmente podéis conseguir muchas cosas, ¿no? Y este es un ejemplo de posibilidades de colocar ladrillos, incluso con materiales que a veces no son ni cerámicos, pero esto que veis aquí a la derecha es un botellero cortado y convertido en pieza para Flexbrick. O se puede hacer piezas caladas, se puede hacer lo que queráis, ¿no? Así que mi mensaje final es que adelante con la arquitectura, adelante con la arquitectura con ladrillo, y si la podéis industrializar, mucho mejor. Muchas gracias.